Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Lo que a mí respecta, hermanos, para la clase de esta ocasión tiene que ver con la iglesia en cuanto a su fundamento. Y cuando hablamos de fundamento, tenemos que saber primero cómo estaba pensada la iglesia para también saber el fundamento en que Dios había pensado establecerla. Según Daniel 2:44, si es una profecía en cuanto a la iglesia, implicaba que esta iglesia no sería jamás destruida, o este reino, en palabras de Daniel, que podría desmenuzar a los demás reinos, pero que permanecería para siempre. Esta es la misma idea que Hebreos capítulo 12, verso 28 nos manifiesta. Un reino inconmovible. Entonces, si así va a ser la iglesia, y si así es la iglesia, se necesitaban cimientos firmes y estables. Si así iba a ser, que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, ni la muerte prevalecería contra ella, ni los imperios y los emperadores de aquel tiempo, como el caso de Roma, podrían sustraerse de ver la magnífica obra de Dios en la iglesia. Tenía que tener fundamentos firmes, hermano. Tenía que tener fundamentos estables. Y Dios pensó en su propio Hijo. En Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesucristo usa por primera vez la palabra iglesia. Ustedes saben, Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4 y hablan de este reino. Daniel 2:44, hablan de este reino. Pero nunca se menciona la palabra iglesia en el Antiguo Testamento, como tal, como iglesia. El término, pues. Hasta que en Mateo capítulo 16, de labios del Señor Jesucristo, se escucha esa palabra en los oídos de los apóstoles que estaban ahí, siendo cuestionados por el maestro en cuanto a lo que la gente pensaba en relación a su persona. Y esto, hermanos, da pie a que el Señor Jesucristo la anuncie y que el Señor Jesucristo mismo diga que Él mismo es el fundamento de esta iglesia. Mire esto. Estamos en el capítulo 16 del libro de Mateo y hay una conversación entre el Señor y sus apóstoles. Pregunta en el versículo 13 el Señor: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren cómo se identifica el Señor. Él mismo, en su relación con la humanidad, en su relación con el ser humano, Él se define a sí mismo el Hijo del Hombre. La gente tenía diferentes conceptos en cuanto a la persona del Señor Jesús. Para unos era Juan el Bautista, imagínense, alguien importante que tenía el respeto de los israelitas y que seguramente había resucitado. Elías, a través de quien identificamos a los profetas, Jeremías, o alguno de los profetas. Es decir, en la mente de los gentes del tiempo del Señor Jesús, el maestro era alguien importante, era alguien grande. Todavía no lo identificaban como tal, pero lo que decía, la manera en que hablaba, y las cosas que hacía, y el efecto que tenían esas palabras en los oídos de la gente, los tenía admirados, y alguien grande era. Y lo pusieron en la medida de los hombres importantes del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo voltea a los 12 y les pregunta: ¿y para ustedes quién soy yo?
Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Y a nombre de los apóstoles, Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. No eres Juan el Bautista, no eres Elías, no eres Jeremías, no eres alguien importante, eres alguien muy importante. Tú eres Dios mismo. Acuérdense, Juan capítulo 5, verso 18, que Jesús dijera que Él era Hijo de Dios, lo hacía igual a Dios. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, entonces Jesús es Dios. No es raro que el apóstol Pablo le llame a la iglesia de Cristo en la ciudad de Corinto la iglesia de Dios. 1 Corintios 1:2. No es que es una denominación o la iglesia de Cristo, pero con otro nombre. Y la iglesia de Cristo, no. Es la misma iglesia. Son adjetivos, son calificativos, son identidades que tienen que ver con Dios, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Pedro está diciendo que tú eres Dios. Tú eres Dios. Entonces, fíjense sobre quién está fundamentada la iglesia. Sobre Dios hecho carne. Cuando alguien está tratando de decir que la iglesia está fundamentada sobre Pedro, no, hermanos, mire, si estuviera ahorita el apóstol, yo estoy seguro que no se molestaría si lo confrontáramos con la persona del Señor Jesucristo. Pedro, Jesús le dice, tú eres Pedro. Pedro le dice al Señor, tú eres el Cristo. Jesús le dice a Pedro, tú eres hijo de Jonás. Pedro le dice a Cristo, tú eres hijo de Dios. ¿Ven la diferencia? Entre Pedro y el Señor Jesús. Entre Pedro, hijo de Jonás, y Jesús, el Cristo, hijo de Dios. Enormes diferencias, hermano. Entonces, encontramos que el Señor Jesucristo está diciendo que sobre esa declaración que Pedro ha hecho, sobre esa identidad de Jesús como Dios mismo, se establece la iglesia. Sobre eso, hermanos. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, y él está hablando de esa iglesia local que él había iniciado ahí en la ciudad de Corinto, él está diciendo, ahí en primera a los Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 10 y 11, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está. Y los que saben dicen que cuando el apóstol dice yo como perito es como sabio. Yo como perito arquitecto, alguien que sabe construir, pone mejor fundamento, dice él. Puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, este texto, hermanos, de 1 Corintios 3, 10 y 11, destroza la idea, el pensamiento de que el fundamento de la iglesia está sobre Pedro. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo, arquitecto inteligente, he puesto sobre la iglesia en Corinto el fundamento, y otros están sobre edificando, pero yo, que quede claro, puse el fundamento, que es Jesucristo. Él le llama, claro, es el evangelio, ¿verdad? Él le llama la palabra de la cruz, el Cristo crucificado, según las maneras en como el apóstol Pablo presenta el evangelio. ¿Ok? Entonces, encontramos así, hermanos, encontramos así la iglesia establecida sobre el fundamento que es Jesucristo, sobre la persona del Señor Jesucristo y sobre la obra de Jesucristo. La persona, Dios, hecho carne. Así, sobre Dios hecho carne, sobre esa verdad, hermanos, sobre esa doctrina, esa enseñanza, esa declaración de Pedro,
El Señor Jesucristo dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. No es raro. No es raro que cuando el eunuco va caminando con Felipe y estudiando Isaías 53 y el eunuco se quiere bautizar, Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puedes. ¿Y qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, sobre esa, no solamente sobre esa mera declaración fría, sino sobre esa verdad, hermanos, sobre ese sentimiento, esa fe, nosotros debemos aceptar que la iglesia está fundamentada sobre Cristo o Dios hecho carne. Dios hecho carne. Ok, sobre la persona del Señor Jesús, pero también sobre su obra. También sobre su obra. Nuestra fe, nuestra salvación, nuestra resurrección están basados en la obra de Cristo. ¿Cómo es que llegamos a ser perdonados de nuestros pecados? Porque Cristo, dice la Escritura, murió amando a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25 al 26. ¿Cómo es que nosotros podemos creer en la resurrección de entre los muertos? El apóstol Pablo dice, tenemos un fundamento por el cual creer en la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el fundamento que Pablo pone para que nosotros podamos creer y estar firmes en cuanto a la resurrección de muertos? Cristo. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice 1 Corintios 15, 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y luego el apóstol Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Hay resurrección de muertos? No, Cristo no resucitó. Entonces, ¿hay resurrección de muertos? Sí. La prueba, Cristo. Cristo son las primicias de los que murieron. Y nosotros hemos de resucitar. La iglesia ha de resucitar para gloria de Dios el Padre. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, hermanos. La obra de Cristo en la cruz. Su resurrección. Su enseñanza. Está el fundamento de nuestra fe. Mire Juan capítulo 16. El Señor Jesucristo había estado a través del tiempo que le acompañaron sus apóstoles, los 3 años y fracción, había estado enseñándoles, y ya su muerte era inminente, la había anunciado, y ahora les dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Otra vez, el Señor Jesucristo está diciendo, hay cosas que necesitan saber, pero que en la condición en la que ustedes están ahorita no las pueden sobrellevar, no las podrán retener, no las podrán guardar, tal vez no las podrán entender ahorita. Pero Él ya sabía qué iba a hacer. Después de su muerte vendría otro consolador, vendría el Espíritu de verdad, el cual guiaría a los apóstoles a toda la verdad, porque esta es la enseñanza. En primera instancia se refiere a los apóstoles, se refiere a aquellos que habrían de caminar con el Maestro por aquellos 3 años y medio. Entonces, hermanos, ¿por qué Cristo es el fundamento de la iglesia? Porque Él mismo lo dijo. Él mismo dijo, yo soy el fundamento de esta iglesia. Yo mismo la edificaré, soy el arquitecto, soy el constructor.
y soy el fundamento de ella. El apóstol Pablo lo enseñó en 1 Corintios 3:10, ya lo dijimos. Pero también las enseñanzas del Señor Jesucristo son vitales, son fundamentales para que la iglesia existiera. Estuvo preparando a los apóstoles con el conocimiento de la palabra. Habría de morir, no quedaría concluido el trabajo de enseñar a sus discípulos. Enviaría al Espíritu Santo. Esa iglesia iba a necesitar conocer el trabajo de evangelizar al mundo, y el Señor Jesucristo lo empezó. Mateo capítulo 10, cuando elige a los 12 apóstoles, les empieza a instruir en cuanto al trabajo de predicar la palabra, en este caso el Evangelio del Reino. Versículo 1 en adelante dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Menciona los nombres de los apóstoles y en el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Miren lo que está haciendo el Señor. Está preparando a sus 12 apóstoles, está enseñándoles a evangelizar y además avisándoles: el reino de los cielos se acerca. La iglesia está por llegar. A uno les diría: no van a morir sin antes que hayan visto venir el reino con poder. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que el Señor Jesucristo se encargó de anunciar la iglesia? Nadie más lo había dicho. Nadie más había mencionado el nombre el término iglesia. El Señor Jesucristo lo hizo para avisar que Él era el dueño, porque Él era el constructor de ella. Él murió por ella, Gálatas 1:4. Él se entregó voluntariamente a sí mismo para santificar esa iglesia, Efesios capítulo 5, versos 26 y 27. La obra de Cristo, hermanos, da el fundamento para la iglesia. Después, hermanos, de que el Señor Jesucristo hace el trabajo de anunciarla, hace el trabajo de elegir a sus apóstoles y darles los rudimentos del Evangelio, de cómo predicar, Él tiene que ir a la cruz del Calvario, muere, y Él mismo habría de decir dónde. Sí, estaba la profecía, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Pero los apóstoles oyeron la voz del Señor Jesucristo, que les dijo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren varias cosas aquí, hermanos. Los apóstoles no han podido entender todavía lo que el Señor Jesucristo les está enseñando, hasta que ya en el verso 45 la Escritura dice que les abre el entendimiento para que ellos comprendan las Escrituras y entiendan que así estaba escrito y así era necesario que el Señor Jesús muriera, y resucitara al tercer día, y que una vez que el Señor resucitara,
Ellos tenían la encomienda de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en la ciudad de Jerusalén. Porque esa es la otra cosa que menciona el tema, que digamos dónde fue donde se estableció la iglesia y cómo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? El Señor Jesucristo ya había preparado a los 12, ya les había enseñado a salir a evangelizar. En Lucas capítulo 10 había preparado otros 70, a los cuales también habían salido a evangelizar. Ya les había estado enseñando por 3 años y medio a sus discípulos. Había cosas que todavía no podían sobrellevar, y ya leímos en Juan 16 cuando el Señor dijo: el Espíritu Santo vendrá y Él les va a guiar a los apóstoles. Él les va a guiar a toda la verdad. Ahora el Señor tiene que hacer su parte de ir a la cruz del Calvario, y aquí ha resucitado. Han pasado 40 días tal vez, según lo que leemos en Hechos capítulo 1 en los primeros versículos, 40 días. Pero aquí estamos en Lucas 24 y el Señor Jesucristo les dice: quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén porque allí enviaré la promesa de mi Padre, la del Espíritu Santo. Llegamos a Hechos capítulo 1, hermanos. Y en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo hace 2 promesas a sus apóstoles. La primera promesa está en el verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Alguien me dijo, alguien en la cárcel me dijo: mire, aquí dentro de no muchos días, puede ser que a usted le caiga el Espíritu Santo hoy, y a mí me puede caer el Espíritu Santo, puedo ser bautizado con el Espíritu Santo mañana. Eso es lo que quiere decir. No es cierto. Creo que no es cierto, porque si el Señor Jesús murió el día de la Pascua, para el día de Pentecostés, según la fiesta de las 7 semanas, son los 50 días, ¿verdad? Y al día siguiente, después de las 7 semanas, era la fiesta del Pentecostés. Han pasado 40 días ya que el Señor Jesús murió, verso 3. Y luego aquí en el verso 5 les dice que van a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el Espíritu Santo se lo reciben en Hechos capítulo 2, según el apóstol Pablo, en cumplimiento a una profecía de Joel 2. Bueno, entonces haciendo cuentas, 50 menos 40, faltan 10 días. Faltan 10 días para el día de Pentecostés. Entonces, dentro de no muchos días, serían los 10 días que faltaban para la fiesta del Pentecostés. Primer promesa. La segunda promesa, los apóstoles, como buenos judíos, están tratando de que el Señor Jesús les anuncie cuándo va a restaurar el reino a Israel que ellos estaban esperando. Todavía no caían en la razón que el reino y la iglesia eran lo mismo, pero ellos pensaban en la promesa hecha a Salomón: no te va a faltar, no va a faltar rey sobre Israel, no va a faltar reino sobre Israel. El Señor Jesús les contesta: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La segunda promesa, aparte del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Promesas. Viene el Espíritu Santo, y ustedes tendrán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero no se vayan de Jerusalén. No se vayan. Está profetizado que sería en Jerusalén donde saldría la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está anunciando que empezarían en Jerusalén a predicar el Evangelio, que sería en Jerusalén donde ellos recibirían el Espíritu Santo, que sería en Jerusalén donde la iglesia empezara. 10 días después están ahí en el día de Pentecostés, y un viento recio llega donde están los apóstoles, y es el Espíritu Santo, según el versículo 4. Y viene la segunda promesa cumplida también: hablar en lenguas.
Entonces son dos promesas, hermanos, y lo digo no porque no lo sepan, lo digo porque la idea de que el Espíritu Santo cuando llega a nosotros, idea denominacional por supuesto, entonces la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo es que hablamos lenguas. No, había dos promesas. La primera promesa es, van a recibir el Espíritu Santo. Bueno, Él les había dicho solamente, según Juan 16, serían guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, pero en el versículo 8 les da una promesa extra con el Espíritu Santo, van a tener poder. Promesas cumplidas en Hechos capítulo 2. Reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, una vez que esto es claro, el apóstol Pedro empieza a predicar el Evangelio y en el versículo 33 dice de Hechos 2, así que exaltado por la diestra de Dios, hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es lo que el apóstol Pedro está dando como explicación a lo que aquellos hombres están diciendo. Una vez que dice que es una profecía cumplida ya, es una profecía cumplida en el verso 16. Entonces, hermanos, están pasando varias cosas aquí en Hechos capítulo 2, están pasando varias cosas aquí en la ciudad de Jerusalén. Se está cumpliendo una profecía, se está cumpliendo la profecía de Joel 2. Se está cumpliendo dos promesas hechas por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el poder que los apóstoles tendrían. Se está cumpliendo una consigna del Señor Jesucristo que es predicar el Evangelio empezando en la ciudad de Jerusalén. No se vayan, dice, quédense ahí, esperen la promesa, porque a partir de ahí se predicará en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Cuando el apóstol Pedro termina su lección diciendo en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está enseñando, hermanos, está enseñando el apóstol Pedro el momento en que Dios ha puesto en su reino a nuestro Señor Jesucristo. Empieza el reino. Aquí empieza el reino en Hechos capítulo 2. Aquí empieza el reino que Daniel 2:44 anunciaba. Aquí empieza aquel reino de que vendrían a él todos los pueblos y dirían, vayamos y subamos a la casa de Jehová, de Isaías capítulo 2 y en Miqueas capítulo 4. Aquí, hermanos, empieza el reino y no terminará este reino hasta que 1 Corintios capítulo 15 diga, luego el fin, cuando haya suprimido todo poder, toda autoridad, cuando Cristo venga por su reino para entregarlo al Padre y Él mismo se sujeta al Padre para que Dios sea todo y en todos. El reino empieza en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, y termina ese reino como tal sobre la tierra cuando Jesucristo venga. Cuando Jesucristo venga. Entonces, puede usted usar indistintamente la palabra reino con la palabra iglesia, según el Señor Jesucristo así la usó. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos también que Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el mismo Señor Jesucristo quien añade. Es Dios, hermanos, Colosenses 1:13, quien saca de las tinieblas y los pone en el reino, nos pone en la iglesia. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros no tenemos una parte más allá que el de ser colaboradores, dice Pablo, de ser siervos en esta iglesia. De ser para la iglesia, el apóstol Pablo dice, nosotros somos de ustedes. Somos siervos. Nosotros no somos alguien más. La obra es de Dios. La obra es de Dios. La obra es de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene ese fundamento. Él fue el que murió por la iglesia. Él fue el que envió el Espíritu Santo. Él fue el que
preparó sus discípulos, Él fue el que dijo que en la ciudad de Jerusalén, Él fue el que dio el poder para que los apóstoles pudieran predicar el Evangelio. Y en Mateo 28:20, Él dice, yo voy a estar con ustedes. Es algo que nosotros, hermanos, no debemos de olvidar. La iglesia, con todos y sus movimientos que tiene la iglesia, con todos y sus situaciones tristes que experimenta, bueno, no es de ahora, ¿verdad? Siempre ha sido, ¿verdad? Una y de otra manera, con los gnósticos y con los judíos y con la gente que no quería que se predicara de Cristo, y ahora de diferentes formas, pero Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, hermanos, es una realidad, y eso no lo podemos pasar por alto. Eso no podemos nosotros hacerlo algo muy mera expresión del Señor. Es una realidad. Es una realidad. El Señor está con nosotros todos los días y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volviendo a los Corintios, hermanos, que solamente mencioné, pero que encontramos ahí que el Señor Jesucristo está diciendo que esta iglesia, que este reino que Él empezó, Él también le llevará al Padre. Verso 24 y 25 de 1 Corintios 15. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo? Bueno, un salmo lo dice, ¿verdad? Profetizado por David. Pero ¿cuándo dice el apóstol Pablo que ese salmo se cumple? En Hechos capítulo 2. Miren, Hechos capítulo 2. La Escritura nos lo enseña en el versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Profecía cumplida aquí. Profecía cumplida en este momento. Mire cuántas profecías se cumplen, hermanos. La resurrección de Cristo, no dejarás mi cuerpo mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. La de Joel capítulo 2, la de el salmo que enseña aquí de que dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un acontecimiento histórico, un acontecimiento, hermanos, que llena el corazón de Dios, que glorifica el nombre de nuestro Dios, la iglesia. Así, para eso hemos sido creados, Efesios 3:21, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado en la iglesia. Por eso tiene ese fundamento. Por eso Cristo murió por ella. Ahora, nosotros, la parte nuestra, ahora es cuidar de esa iglesia. Cuidar de esa iglesia en todos los términos que implica el cuidarla. Cuidarla implica lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de la doctrina, cuidar la iglesia, porque haciendo esto te salvas tú. Es 1 Timoteo 4:16, ¿verdad? Te salvas tú y salvas a los que te oyen. Tenemos que tener cuidado de la doctrina. Pero también tenemos que tener cuidado de que de entre nosotros mismos, no mirar si otro lo está haciendo solamente, sino mirar que yo también vaya a ser parte de eso. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:28, porque de entre vosotros mismos. Porque de entre vosotros mismos saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Capítulo 20 y en el verso 28. Y por tanto mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño, hablando de la iglesia,
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, eso implica también, hermanos, no solamente el apóstol Pablo no solamente está diciendo cuiden de la iglesia, sino dice ancianos, los de Éfeso, cuiden de ustedes también, porque nadie está exento. Nadie está exento en nuestra humana debilidad. Nadie está exento de caer en el riesgo de la enseñanza doctrinal, de las prácticas inmorales y que ponga en evidencia la santidad del pueblo de Dios. Es algo que tenemos que cuidar. Cuidar de la unidad. Cuidar de la unidad. Y eso implica, hermanos, 1 Corintios 1:10, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios, les está diciendo algo que personalmente me llama la atención y que entiendo que Juan capítulo 17 es la misma idea. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo sería posible esto, hermano? ¿Cómo es posible que nosotros podamos vivir en unidad sentimental, en unidad de doctrina, en la unidad que el Padre y el Hijo tienen? Juan capítulo 17. Porque era el deseo del Señor Jesús para que sean uno como tú, oh Padre, y yo somos uno. Miren qué manera, hermanos. Y luego el Señor nos va a decir cuál era su pensamiento. Verso 20 del 17. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es cierto. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo deja la enseñanza a los apóstoles. Los apóstoles la pasan más adelante según el plan de trabajo de 2 Timoteo 2:2. Y el todos tener la misma palabra, hermanos, el todos recibir la misma enseñanza del Señor Jesucristo que Él pasó a los apóstoles y que los apóstoles habrían de predicar y enseñar lo mismo. Por eso el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿En dónde está la base de esa unidad? En lo que Jesús les enseñó a los apóstoles y lo que los apóstoles habrían de predicar y que ahora nosotros hemos de recibir. Esa palabra, esa enseñanza une, da unidad a la iglesia. Una fe, dice Efesios capítulo 4. Una fe, dice Judas 3. Una santísima fe. Una fe, hermanos, una enseñanza, una doctrina. Pero también una dedicación a que esto sea posible. El Señor Jesús estaba orando a su Padre, deseando eso. Me encanta pensar, hermanos, cómo el Señor Jesucristo en este momento no está pensando en sí mismo, en su propio sacrificio, sino en nosotros. Y el apóstol Pablo, un texto que se mencionaba hoy por la mañana en Colosenses 1:24, él estaba dispuesto a lo que sea por la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Con qué fin? Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre. Entonces, hermanos, ese es el plan de la iglesia, ese es el trabajo de nosotros, ese es el sentimiento que debe haber en el corazón de cada uno de nosotros, ese es el ejemplo que Pablo nos deja, es lo que él aprendió de Jesucristo, para que esta iglesia siga siendo para gloria, honra y alabanza de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, vuelvo a tomar sus palabras, hermano, con las que usted terminó. Si Cristo se entregó a sí mismo por ella, según ya leímos Hechos 20:28.
si la amó y se entregó a sí mismo por ella, según Efesios 5:25. Es que es importante, es valiosa. Y el mismo Señor en Mateo 16:26 dijo que ganará el hombre si a todo el mundo es para él, pero pierde su alma. Entonces, Él estuvo diciendo que el alma de nosotros es comparada con su sangre y tienen el mismo peso en el sentimiento de Dios. La iglesia tiene el valor que la sangre de Cristo tiene. La iglesia tiene el valor que Cristo tiene en el sentimiento de Dios. Es muy importante. Es muy importante. Debe ser muy importante. Debe tener un valor subjetivo, hermanos. Más que razonar los textos, más que entender el texto. Claro, ese es el fundamento de nuestra fe. Pero que no quede en un mero conocimiento intelectual, sino en las lágrimas que Pablo lloraba por esta iglesia. En el sacrificio que Cristo hizo por esta iglesia y en la preocupación del Maestro. Ese debe ser nuestro fundamento también, para mantener firme nuestro deseo, hermanos, de que la iglesia siga siendo no solamente columna y baluarte de la verdad, sino también la casa de Dios, donde se recrea y donde se deleita el Padre. Que Dios nos bendiga, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, hermanos, para seguir siendo esa iglesia y cuidar de esa iglesia y llorar por esa iglesia. Llorar por esa iglesia. Cuando el apóstol Pablo está tratando un problema moral, sí, puede ser doctrinal también, pero en este caso es moral. De 1 Corintios 5, el apóstol Pablo decía, que más bien no debieras haberos lamentado, ¿verdad? O sea, es triste que algo suceda en la iglesia. Que parece que se derriba. Tiene fundamentos firmes. La iglesia no va a ser destruida, es una promesa. Debemos vivir con ese pensamiento y ser para gloria de Dios en ese sentimiento. Que Dios nos ha hecho su casa, su templo. Que Dios nos bendiga, hermanos.